Bueno, pues hoy me gustaría hablar de Contact Form7, que es el plugin de formularios para WordPress más utilizado con diferencia. De hecho, es el plugin WordPress con más instalaciones activas que tiene en el mundo. Y que mucha gente no sabe utilizar bien. Es más, diría yo que la mayoría de la gente no sabe utilizar bien este plugin. Así que el objetivo de este vídeo es enseñarte cómo crear formularios de contacto bien hechos con Contact Form7 y cómo configurar bien los ajustes para que no dé errores. Y te va a sorprender de la cantidad de cosas que puedes hacer con este sencillo plugin de formulario de contactos para WordPress. Bueno, lo primero, como cualquier plugin, es instalarlo. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a instalar el plugin, tendrías que ir a plugins, a añadir nuevo. Y no vas a tardar mucho en encontrarlo. Si te vas aquí a la sección de populares, te vas a encontrar el primero, y fíjate que tiene más de 5 millones de instalaciones activas, actualizado prácticamente al día. Y bueno, solo tienes que instalarlo y una vez que se instala, activarlo. Lo activamos. Bien, y aquí haríamos lo que cualquier usuario. En principio verías que ha aparecido un menú nuevo que se llama Contacto, con un submenú que se llama Formularios de Contacto, y ya tienes un formulario de contacto creado por defecto, con su propio shortcode para visualizarlo. Normalmente mucha gente ni se complica más allá de esto, simplemente copia este shortcode, crea una página nueva, digamos, por ejemplo, contacto. No nos complicamos más, añadiríamos un shortcode y pegaríamos aquí el shortcode. Si haces una vista previa, ya tienes un formulario. Y bien, a partir de aquí solo quedaría pues probarlo y funcionar, porque mucha gente se os olvida que estos hay que probarlos, a ver si funcionan. Y bueno, pues aquí tiene pues tu nombre, correo, asunto, mensaje y un botón de enviar, que a priori pues debería funcionar. Pero hay muchas más cosas que mejorar y de hecho le faltan cosas a este formulario y es lo que te quiero enseñar hoy, a ver cómo mejorarlo. Bien. Y fíjate que lo primero que investigaría cualquier persona sería pues editar el formulario que te crea por defecto para ver cómo está hecho. Y aquí empieza y termina la investigación, porque muchísima gente no sabe HTML y lo que se encuentra aquí son códigos en HTML y le tira para atrás y no se atreven muchas veces a tocarlo. Y lo que te quiero demostrar es que es cantidad de fácil, es enormemente sencillo crear formularios de contacto con Contact Form7 personalizados y a tu medida. Para eso nos olvidaríamos de este formulario de contacto y simplemente lo que haríamos sería crear uno nuevo, añadir nuevo. Aquí nos van a aparecer los campos por defecto y los vamos a borrar para partir de cero. Bien, ¿qué tipos de campos admite Contact Form7? Bueno, pues aquí los tenemos en forma de botones, texto, correo electrónico, URL, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que te tienes que pensar es qué campos vas a incluir. Los campos de texto son los más comunes donde el usuario rellena texto. Entonces si el primero que vas a pedir es nombre y apellidos, pues sería un campo de texto. Defines en esta ventana emergente si va a ser campo obligatorio o no, normalmente sí, y le pones un nombre interno, que tú te acuerdes de lo que es. Por ejemplo, le vamos a llamar nombre, apellidos. Esto es un nombre interno. Y aquí el valor predeterminado. El valor predeterminado es lo que tendría que introducir el usuario que le vas a mostrar como ejemplo o marcador de posición. Por ejemplo, nombre y apellidos. Y muy importante es utilizar este texto como marcador de posición del campo. Aquí aparece un codiguito, que es el que nos va a introducir automáticamente, y los demás campos no hace falta tocarlos. Simplemente le damos insertar. Y aquí nos ha introducido ya un campo de texto, con el asterisco que significa que es obligatorio, cómo se llama y su marcador de posición. Siguiente, vamos a introducir, vamos a pedirle el correo electrónico. Pues tenemos el campo de correo electrónico. Y lo mismo, ¿va a ser obligatorio? Sí, venga, pues le vamos a llamar tu email. Y el valor predeterminado, pues ponemos aquí tu correo electrónico. E igualmente lo utilizamos como marcador de posición. Y le insertamos. Siguiente, fíjate que no vamos a probar solamente con este. Vamos a meter otro campo, vamos a hacer uno muy sencillo y le vamos a hacer que sea de área de texto, que serían los textos, las cajitas grandes de texto. Pues este botón de área de texto le marcamos como obligatorio, lo vamos a llamar mensaje y valor predeterminado, vamos a poner escribe aquí tu necesidad o duda. Lo utilizamos como marcador de posición
Y a priori solamente nos faltaría el botón de enviar. Pues simplemente le damos intro otra vez y seleccionamos el botón del campo enviar. Le ponemos una etiqueta, la que sea, e insertamos. Le vamos a poner un nombre, mi formulario completo, y guardamos. Igual que con el otro, fíjate que nos genera automáticamente un shortcode. Pues le vamos a copiar este shortcode, le copiamos e iríamos a nuestra página de contacto que tenemos aquí. Y lo que voy a hacer es, no voy a borrar el shortcode anterior, vamos a añadir el nuevo formulario para que veas las diferencias entre uno y otro. Voy a editar la página y vamos a añadirle el otro por encima. Vamos a añadirle aquí un shortcode y le vamos a pegar el nuevo código corto, shortcode del otro formulario. Y vamos a ver qué diferencia hay entre este formulario y el que te viene por defecto. Si te fijas, aparte de los textos personalizados, tiene algo muy interesante, que es que no perdemos espacio antes de los formularios, sino que aprovechamos el mismo campo del formulario para que la gente escriba su nombre, apellidos, ahí lo que sea. Sustituye el texto que escriba con su email. Esto es una personalización que te recomiendo hacer en muchas ocasiones. Lo mismo pasa con el campo del mensaje, que en vez de tener que escribir el mensaje por fuera y que ocupe mucho espacio, que tardemos mucho en ver todo el formulario, podemos aprovechar mucho más el espacio y en solo medio pantallazo, por decirlo de alguna manera, tenemos todos los campos que necesitamos. Hay un básico que faltaría ya mismo, y es por legislación el tema de la aceptación de la política de privacidad. Bueno, pues que sepas que esto también se puede hacer con los formularios de Contafor 7 y viene preparado para ello. En este caso, tendríamos que introducirlo, lógicamente, antes del botón de enviar. Pues aquí un poco antes le metemos un intro con el teclado y es un campo que se llama aceptación. Le ponemos un nombre nuestro, por ejemplo RGPD, y la condición va a ser el texto que le va a acompañar. Entonces hacemos y le decimos acepto la política de privacidad. No puede ser opcional por legislación europea y además podríamos hacer algo, que es añadir un enlace. Este campo admite HTML, con lo cual podríamos aquí añadir un enlace a la política de privacidad. Yo aquí no voy a poner ningún enlace, me lo invento. Incluso le podríamos poner que tabla en una pestaña nueva y que fuera nofollow, por ejemplo. Le inserto, guardo los cambios y ya no tengo nada más que tocar donde tenga insertado el formulario. Fíjate que no tengo que volver a insertar el shortcode este de aquí. Simplemente cuando alguien acceda a mi formulario de contacto ya se va a encontrar ese nuevo campo que yo he introducido. El mismo shortcode me vale para siempre. Fíjate que ya tengo aquí mi apellido, correo electrónico y el acepto a la política de privacidad, que me abriría la política de privacidad en una nueva pestaña, etcétera, etcétera. Con lo cual sería un formulario más completo. Y aquí hemos visto algunas personalizaciones muy interesantes. Hay algunas otras que vamos a ver cómo funcionan, para que veas. Por ejemplo, tenemos el campo del teléfono. Por ejemplo, si quieres pedir aquí el teléfono, pues añadiríamos el campo de teléfono. Definimos si es obligatorio o no. En este caso le podemos opcional. Le ponemos teléfono, por ejemplo. Y valor predeterminado. Pues vamos a poner aquí. Y le ponemos como marcador de posición. Guardamos y mi consejo es que siempre mires a ver cómo queda. Volveríamos a nuestra página de contacto, la recargaríamos y veríamos cómo queda el campo que acabamos de introducir. Y otros campos muy utilizados, que se utilizan muy habitualmente, son todos aquellos que permiten casillas de selección de algún tipo. Por ejemplo, antes del mensaje es muy común introducir, por ejemplo, podríamos introducir un menú desplegable. Le ponemos como obligatorio, le vamos a llamar desplegable. Y aquí le pondríamos las opciones. Podemos decir soporte, ayuda, contactar. Y muy interesante siempre insertar un elemento en blanco, porque si no la gente muchas veces por vaguería no te elige ninguno de los campos de un desplegable y les va a dar errores, con lo cual así evitamos los errores. Le damos a insertar. Y fíjate, vamos a guardar el campo y vemos nuestra página de contacto, a ver cómo queda ya con el nuevo campo con una selección desplegable. Fijaros que aparece ya aquí el campo,
un espacio en blanco por delante, soporte, ayuda y contactar. Quizás en este tipo de campos sí sería interesante ponerle alguna etiqueta antes para que supiera de qué va este desplegable. En este caso podríamos poner justo antes de ello, donde está, por ejemplo, aquí, elige el asunto. Ponemos 2 puntos para que antes de ese campo sepa un poco qué es lo que se le pide al usuario. ¿Veis? Elige el asunto y aquí elegiría el asunto, etcétera. En este caso sí sería recomendable utilizar este tipo de etiquetas antes, pero fíjate que no han añadido una etiqueta label ni nada que se le parezca como en el formulario por defecto. Parecidos a este, al del desplegable, son las casillas de verificación, son muy parecidos. Verifica y aquí podríamos lo mismo. 1, 2, 3. Podríamos poner, pues eso, que sean exclusivas o que no sean exclusivas. Bueno, esto es ir probando un poco dependiendo de la necesidad tuya. Por ejemplo, vamos a ver aquí, lo insertamos y guardamos y luego le puedes hacer ajustes. Cómo quedan las casillas de verificación, que son estos botones que aparecen para que el usuario elija opciones. ¿Ves? 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Como ves, hay muchos tipos de campo que podemos utilizar. Además del menú desplegable, los botones de selección son distintos. En este, si te fijas, las casillas de verificación son las que puedes elegir varias. Sin embargo, los botones de verificación son los de verificación única, los redondos, los botones redondos de radio que se suelen llamar. E incluso puedes incluir cuestionarios o algo muy utilizado que mucha gente no sabe es ofrecerle al usuario que añada un archivo. Añade tu archivo. Ponemos 2 puntos y le añadimos un campo de archivo. Le vamos a poner obligatorio o no, como quieras. Archivo. Le ponemos un límite de tamaños, por ejemplo, pues vamos a ver, 200.000 bytes. Formatos de archivo, si aceptamos cualquier archivo, y si no, pues lo separamos. Vemos JPG, con coma, PNG, PDF, por ejemplo. Y comprobamos cómo quedaría. Guardamos los cambios y en nuestra página de contacto revisamos a ver lo que estamos ofreciendo. Si te fijas, ya aparece aquí un campo de selección de archivo donde el usuario puede elegir un archivo de su ordenador para subirlo al formulario y que te llegue a ti, por ejemplo, si vas a hacer un formulario de contacto para pedir currículums, se me ocurre, pues serían muchas de las utilidades que puedes añadir a tus formularios de contacto que quizás no sabías que vienen. Igual que puedes poner también un selector de fechas, por verlos casi todos. Este de fecha, pues le ponemos aquí, fechas, le ponemos un valor predeterminado o no, y elige tu fecha, lo usamos como marcador de posición y podemos poner incluso un rango mínimo o máximo, o simplemente lo dejamos en blanco para que elija cualquier fecha el usuario. Recargamos de nuevo nuestra página de contacto para comprobar que funciona. Y fíjate aquí que te aparece el selector de fechas, donde puedes directamente teclearlas o seleccionarlas de un calendario. Fíjate qué práctico y qué útil para un montón de utilidades como es. Este formulario de Contact47 son muy completos. Fíjate que tienen muchísimos campos que otros plugins de formulario de contacto normalmente suelen ser de pago y aquí los tienes directamente desde los ajustes normales. Pues puedes pedir la URL y algunas cosillas más. Como ves, completísimo. Pero suele pasar siempre, y es a lo siguiente que vamos a ver, es el tema de los errores y los correos electrónicos. Te acabo de decir que siempre hay que probarlo todo. Voy a quitarle algunos campos para que no tenga que rellenar mucho. Y voy a guardar. Bien, si yo ahora pruebo el formulario de contacto, voy a recargarle. Si yo ahora relleno el formulario de contacto, elijo un asunto, acepto y envío el formulario. ¿Vale? Me sale un mensaje de que ha sido enviado. Lo siguiente es que el administrador de esta página debería recibir una comunicación de que ha llegado un formulario de contacto, porque si no, no sirve de nada, porque por defecto Contact47 no te almacena en ningún sitio los mensajes que se envían por los formularios. Con lo cual, me llegaría un formulario de contacto si está todo bien configurado y deberían llegarme todos los campos que aquí aparecen.
Y aquí está, pero fíjate qué pasa. Me dice curso WordPress Online, pero me dice aquí una cosa de Your Subject, que no sé lo que es. Dice de Your Name, Your Email, asunto Your Subject, cuerpo de mensaje Your Message, pero no me dice ni el mensaje, no me sale nada. ¿Por qué está pasando esto? Te voy a explicar por qué. Esto es por los famosos errores de formulario de Contafor 7. Cuando hemos editado el formulario, fíjate que aquí aparecen unas alarmas. Te dice que aquí hay un error de configuración. De hecho, si vas a la lista de formularios, también te aparece como que hay un error de configuración. ¿De acuerdo? Entonces, entraríamos a editar el formulario e iremos aquí a la pestaña de correo electrónico, donde están los errores. Y fíjate, ¿de qué consta? Es muy importante que conozcas esta pantalla. Bien, aquí hay, dice, bueno, te ha detectado un error de configuración y me dice, aquí puedes editar la plantilla. Estos son los campos que nosotros acabamos de crear, el nombre interno que te decía que le hemos puesto a nuestros campos. Sin embargo, Contafor 7, cuando te crea la plantilla por defecto para los correos electrónicos, utiliza los campos genéricos de los formularios que él crea. Entonces, aquí te ha creado, que te dice asunto, Your Subject. Tú no tienes un campo que se llamara Your Subject, sino que tenías un campo que era desplegable. Entonces, tú tendrías que copiar tu campo, que va a ser tu campo de asunto. ¿De acuerdo? Luego, Your Email tampoco existe en tu formulario en el que acabamos de crear este asunto, sino en este caso nuestro se llama tu email, que es como le hemos llamado al campo. Pues tendremos que poner el nuestro, el que sí existe. Y lo mismo para el nombre, en este caso nuestro se llama nombre y apellidos, que tenemos que copiar y ponerle aquí para que sepamos quién lo ha mandado, incluso el email, pues para que sepamos de cuál es el email del usuario, el asunto, que en nuestro caso era el desplegable, y así sucesivamente con todos los campos. Si por ejemplo aquí no aparece por defecto lo del teléfono, pues podemos poner teléfono y pondríamos el campo que en nuestro formulario corresponde al teléfono. Y luego aquí ponemos, por ejemplo, acepta la RGPD y ponemos el campo de RGPD. Y todos aquellos campos que nosotros no tengamos, fíjate que están todos en negrita y vas a ver lo que pasa cuando guarde. En el momento en el que guardo ya no aparece ninguno de mis campos en negrita, con lo cual significa que ya los estoy utilizando dentro de mi email. Y bueno, aquí podría añadir algún archivo adjunto poniendo su URL e incluso utilizar el contenido de tipo HTML. Esas son configuraciones en principio innecesarias, igual que puedo personalizar todo este cuerpo de mensaje como quiera. Si yo guardo con estos cambios, el próximo mensaje que me llegue, vamos a probarlo, elegimos lo que sea y enviamos el formulario. Y ahora vamos a comprobar si ha llegado. Y efectivamente, aquí está, y fíjate qué diferencia. Ya me pone el asunto, que es ayuda, me dice quién lo ha enviado, con cuál es su email, el asunto, el teléfono y si acepta la RGPD. Me ha cogido todo lo que era rellenado en los campos como yo los había denominado y me lo ha enviado. O me faltaría aquí pues el campo del mensaje, pues que por lo que sea pues lo he borrado antes de hacer la prueba, pero para que entiendas cómo funciona. Además de esto, existe la opción de que el usuario que ha enviado un formulario también reciba una copia. Y esto está aquí abajo del todo en usar correo electrónico 2. Y te recomiendo utilizarlo. Fíjate que de nuevo aparecen todos los campos en negrita, pues sería utilizar un poco el mismo criterio. Your email, pues lo mandaríamos al email del usuario, que en nuestro caso se llama tu email. El correo electrónico va a coger por defecto el de administración de nuestro WordPress, con lo cual en principio está correcto. El asunto, pues en nuestro caso se llamaba el desplegable. A quién debe responder o no, podemos cambiar el email poner el mismo en los dos lados, eso ya como tú quieras. Y en el cuerpo del mensaje, pues podríamos poner aquí de nuevo el desplegable o poner los datos que nos has dado, por ejemplo. Aquí ya lo podemos personalizar. Hemos recibido un correo tuyo con estos datos. Y aquí pues ya le pones nombre y pondríamos aquí lo que haya en el campo nombre y apellidos, que para eso significan los corchetes. Luego pondríamos asunto, por ejemplo, que sería asunto desplegable. Luego teléfono, pondríamos lo que aparezca en el campo
teléfono. Y así sucesivamente. Guardamos los cambios y, bueno, en este caso no hemos utilizado, no le mandamos la casilla de RGPD, por eso nos sigue apareciendo en negrita, pero bueno, todos los campos no nos da ninguno error, como vemos aquí. Haríamos la prueba de nuevo. En este caso voy a utilizar otros datos. Y deberían llegar entonces dos correos, ¿no? Uno debería llegar al administrador de la web y en el otro la respuesta automática que acabamos de personalizar en nuestra configuración del formulario de contacto. Fíjate, aquí ya están los dos. Primero, para el administrador de no sé qué, no sé cuántos, hemos recibido este mensaje. Y luego a Luis le llegaría esto. Hemos recibido un correo tuyo con estos datos, justo lo que acabo de configurar. Con esta manera cerramos completamente el ciclo de lo que puede hacer Contact Form 7 a la hora de configurar formularios de contacto operativos, tanto para nosotros como para nuestros usuarios o visitantes. Por supuesto, todos estos mensajes que aparecen al enviar y demás los podemos personalizar aquí en la pestaña de mensajes. Si no te gustan o los quieres cambiar, los que vienen por defecto, todos estos campos los puedes cambiar aquí en la pestaña de mensajes de este formulario en concreto. Acuérdate que aquí cada formulario es independiente. Puedes utilizar un formulario distinto dependiendo del tipo de página que vayas a publicar y el formulario que necesites en cada página. Habrá formularios muy sencillos, simplemente de contacto, por ejemplo un formulario también en la página de política de privacidad con campos específicos o con preguntas específicas, o pues un campo, por ejemplo, para que te envíen archivos si estás ofreciendo trabajo. Si lo deseas, además, en la pestaña de aquí de integración, en el submenú de integración, puedes combinarlo con un sistema de reCAPTCHA de Google, que es gratuito, para que evitar correo spam. Simplemente te tienes que dar de alta en Google reCAPTCHA. Cuando te hayas dado de alta el sitio, le pones la URL, configuras la integración y las claves que te salen en la web de Google reCAPTCHA las pones aquí, clave del sitio, clave secreta, y automáticamente te mete un sistema para identificar robots que te mandan formularios de tipo spam, que no deseado. No se ve, no es un campo a rellenar, simplemente es un campo oculto que normalmente los usuarios que te mandan mensajes spam suelen caer como moscas porque no son usuarios físicos, no son personas humanas. Es muy recomendable también hacerlo siempre. Y si por algún motivo resulta que no te llega con lo que te ofrece Contact Form 7 por defecto, no hemos acabado aquí. Porque resulta que Contact Form 7 es tan popular que ha habido muchos desarrolladores que se han puesto a hacer plugins que aumentan las funcionalidades o lo complementan con funcionalidades que no trae por defecto. Esto es tan sencillo como añadir un nuevo plugin, buscas por Contact Form 7 y te aparecen montones de plugins que le añaden, por ejemplo, campos condicionales en Contact Form 7, redirecciones para Contact Form 7, tienes extensión de Mail Contact Form 7 con MailChimp, tienes un montón de integraciones que puedes hacer adicionales a Contact Form 7 que por defecto no tuviera. O por ejemplo, si quieres guardar también en base de datos los formularios de contacto que te lleguen, hay un plugin del mismo usuario que se llama Flamingo, que simplemente lo instalas y lo activas, y en el nuevo menú que te aparece aquí a la izquierda, a medida que vayan entrando formularios de contacto, ¿ves? Aquí esto por ejemplo te los mete por defecto, esto los puedes borrar siempre sin ningún problema, pero te irán apareciendo los emails de los usuarios que te van mandando formularios de contacto y sus mensajes entrantes. Todos los formularios que te envíen te irán apareciendo aquí y podrás incluso hacer filtros de spam con ellos. En el caso además de las libretas de direcciones y de los mensajes, puedes exportar todos tus contactos para tenerlos aparte para otro tipo de usos que necesites, por ejemplo. Bueno, pues espero que hayas aprendido a sacarle mucho más partido a Contact Form 7, porque yo estoy seguro que era un plugin de formulario de contacto, de hecho el más popular, al que no le estaba sacando todo el partido que podías, o incluso que te había intimidado de alguna manera ver la interfaz un poco tan espartana que aparecía con sus códigos HTML. Como habrás visto, es súper sencillo de utilizar y con muchas funcionalidades, todas gratuitas, que en otros plugins de formulario de contactos siempre o casi siempre son de pago. Y no es necesario. Además, ya te he dicho que también, si alguna no la encuentras, la puedes añadir también gratuitamente con plugins que complementan además Contact Form 7. Y nada más, espero que hayas aprendido algo y nos vemos en el siguiente tuto. Ah, y me dicen otra cosa, me dicen que si te ha gustado el vídeo, pues que si te suscribes, incluso si dejas comentarios, pues eso viene bien para que YouTube
pues promocione este tipo de contenidos en vez de otros por ahí que no dicen casi nada. Si te ha gustado el tutorial y te ha servido para algo, pues te animo pues a suscribirte, a darle a la campanita, si te enterarás de los próximos vídeos que saquemos. Y de paso, pues deja un comentario pues con tu opinión o qué te ha parecido el vídeo o lo que sea. Y nada más.